Hola y bienvenidos a este sábado 12 de noviembre del 2022. A todos los que guardan el sábado, el Shabbat, el Shalom. La paz del sábado sobre ustedes. Bien, quiero mandar un saludo a mis queridos Laura y Eñer, allí en la ciudad de La Habana, y a mi querida princesita Leidiana, ¿verdad? Que el día de ayer o jueves, no, el jueves cumplió 8 meses y está en un tratamiento muy importante que le están haciendo. Pido sus oraciones por Leidiana, una bebita hermosa, que yo me hice padrino de ella. Así que a ella un cariño grande, grandes oraciones para que el que comenzó en ella la obra, que es Jesucristo, la perfeccione y dé paz a su mamá Laura, a su papá Eñer y a las abuelitas, ¿sí? A cada una de ellas en el nombre de Jesús. Bien, estamos hablando sobre la vida que agrada a Dios y nuestro texto está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y hoy vamos a leer el verso 3 y 4, ¿sí? Bien, dice, tengo que leer el verso 2, que dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra. Ahora lo hago mío, de nosotros. La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Aleluya. Y que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bien, la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a caminar y andar en la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ya pertenecemos al reino de la luz. Ya no tenemos ninguna cosa, ninguna parte con las tinieblas, con el reino de las tinieblas. Antes, sin Cristo, estábamos en tinieblas, pero ahora llegó la luz de Cristo. Ahora la luz, aleluya, la luz de su palabra, la luz que el Espíritu Santo es también para nosotros. Y ahora podemos ver que debemos de caminar en la voluntad de Dios. Todo cristiano tiene que, aleluya, ver a través de la palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque estamos para eso, para hacer su voluntad. Acuérdese que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, aleluya, y en su reino hay leyes establecidas, así como hay leyes establecidas en cada uno de nuestros países, y esas leyes las debemos de cumplir, y la ley de Dios es hacer su voluntad. Tengo que aprender a caminar en su voluntad. Jesús es ejemplo de haber caminado en la voluntad de su Padre. Jesús, cada vez que hacía algo, decía, esto que yo hago, no lo hago de mí mismo, sino lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Entonces, también cuando Jesús hablaba, le dice, las palabras que yo hablo no son mías, sino las que el Padre, las que oigo del Padre, esas yo hago. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es esto? Bueno, hemos hablado en tiempos anteriores sobre la voluntad de Dios, aleluya, y sobre la santificación. La santificación es el proceso de separación que Dios ha hecho. Nos trasladó en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice que fuimos trasladados
del reino de las tinieblas. Allá en el reino de las tinieblas hacíamos la voluntad de nuestra carne, ¿sí? Jesús en un momento tiene un encuentro con los sacerdotes, con los fariseos de aquella época, que se creían ellos que eran hijos de Abraham y se sentían tan orgullosos de decir que eran hijos de Abraham. Y entonces Jesús los confronta de esta forma: si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo obró Abraham. Desde el momento que fue llamado, aleluya, se movió por la fe, por creerle a Dios. Y a medida que fue creciendo en ese andar de Dios, se constituyó, o Dios lo constituyó, un héroe de la fe. Entonces, estos que seguían a Jesús, no porque les gustaba lo que él decía, no porque querían ser seguidores de él, no. Lo seguían para ver qué fallo encontraban en lo que Jesús hacía. Acuérdense que ellos eran conocedores de la ley, tenían un conocimiento intelectual de la ley, pero no un conocimiento espiritual de la ley. Por eso Jesús los agarra en ese momento cuando ellos, como podemos decir, se golpeaban el pecho diciendo: hijos de Abraham somos. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, si verdaderamente fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, harían las obras de fe, creerían en mí, porque Abraham habló. Y entonces Jesús los desenmascara: ustedes son de vuestro padre. No, nosotros no somos hijos de fornicación. Ustedes son de vuestro el padre el diablo, porque hacen las obras de su padre el diablo, que es mentiroso y es homicida desde el principio. Ahí está Jesús, descubriendo los que decían y pretendían ser seguidores de la ley, decían de cumplir la voluntad de Dios, mas sin embargo Jesús los desenmascara. ¿Por qué? Porque sus obras no daban fruto. Entonces Jesús les habla de esa forma fuerte. Ahora bien, nosotros, nuestra vida cristiana, acuérdense, estamos en un proceso. En posición, yo soy salvo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el alto precio y yo creí en ese precio que pagó Jesús, y en posición, yo tengo una posición firme en que soy salvo. Pero me falta todavía la posición aquella adquirida que Pablo habla. Y mientras yo vaya avanzando en esta vida cristiana que me toca vivir, que nos toca vivir también, aleluya, estamos caminando en un camino de santidad, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, separados. En estos días di un par de versículos que para el mes de noviembre son versos tema o lemas para nosotros como congregación. Y usé el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Sí? Que nosotros, dice Pedro, somos, aleluya, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en ese proceso vamos caminando en la santidad, en la separación, todos los días. La palabra me habla, todos los días descubre en mí aquellas cosas que no le agradan a Dios, para que haga yo las cosas que le agradan a Dios. Y esto es el proceso de santidad, de separarnos día tras día de la vida aquella antigua,
para que la nueva vida en Cristo Jesús se vaya manifestando en nosotros. Porque esa es la voluntad de Dios nuestro Padre, que seamos como su Hijo Jesús y que vivamos conforme a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.